Y esta tarde tenemos el privilegio de regresar a nuestro estudio de Primera de Corintios y llegamos al capítulo 11, al versículo 17. Tenemos planeados, el Señor quiere llegar hasta el versículo 34. ¿Qué significa el memorial de la Cena del Señor? ¿Qué tan importante es en tu vida y en la vida de la Iglesia? ¿Cómo debes participar de la Cena del Señor? ¿Sabías que participar de la Cena del Señor en algunos casos puede costarte la salud o incluso la vida? Tenemos planeado estudiar esto hoy, como ya lo dijimos, en 1 Corintios 11, 17 al 34. En este gran texto vemos por qué la Cena del Señor es hermosa y peligrosa. La Cena del Señor es hermosa y peligrosa. Este es el título de nuestro estudio. ¿Por qué decir que la Cena del Señor es hermosa y peligrosa? Es hermosa por lo que significa para ti como cristiano. Y es peligrosa por el juicio que Dios puede traer a tu vida si estás en pecado. Vamos a estudiar esto aquí en 1 Corintios 11, 17 al 34, y vamos a dividir el texto en tres partes. Vamos a ver tres situaciones que nos enseñan que la Cena del Señor es hermosa y puede ser peligrosa. Tres situaciones que nos enseñan que la Cena del Señor es hermosa y puede ser peligrosa. Vamos a ver en primer lugar el problema de la cena, en segundo lugar la participación de la cena y en tercer lugar la preparación para la cena. El problema, la participación y la preparación. Comencemos con la primera. Veamos ahí en los versículos 17 al 22 el problema de la cena. El problema de la cena. Observen el texto comenzando en el versículo 17. 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis, quiere decir, no se reúnen como congregación para lo mejor, sino para lo peor. Como lo explicamos en la primera parte del capítulo 11, a partir de este versículo, a partir del versículo 17, Pablo les habló a los corintios de asuntos relacionados con sus actitudes y conducta cuando se congregaban. Y tristemente observen, como lo dijo en el versículo 17, se congregaban para lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto? Pablo lo explica a partir del versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Recordarán que esto lo vimos desde el capítulo 1. Ellos estaban siendo egoístas y había divisiones entre ellos, y en el versículo 22, como lo veremos en un momento, vemos que esas divisiones se veían en que se dividían por sus diferencias socioeconómicas. Se dividían entre los que no tenían y entre los que tenían. Pero en el versículo 19 encontramos algo inesperado, algo sorprendente. O escucha con atención. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué significa este versículo? Escucha, que Dios ha planeado que haya divisiones en la iglesia para mostrar quiénes son cristianos. ¿Escuchaste bien? Dios ha planeado que haya divisiones en la iglesia para mostrar quiénes son cristianos. Esto es potente. ¿Cómo se ve esto? Por lo que vemos en el versículo 22, parece que esto significa divisiones socioeconómicas. Expliquemos esto. Por el versículo 22, de nuevo, estas divisiones se ven en la manera en la que tratamos a la gente que tiene más o menos que nosotros. En otras palabras, la manera en la que tratamos a la gente que tiene más o menos que nosotros revela nuestra condición espiritual. Si habitualmente
buscas acercarte a la gente que aparenta tener dinero en la iglesia y evitas o menosprecias a los que parecen no tener dinero, estás contribuyendo a dividir a la iglesia. O si tienes menos que otros, si estás siendo egoísta de manera habitual, das entonces evidencia de que eres un incrédulo y esto se ve en tu menosprecio, en tu envidia quizás hacia los que tienen más que tú y también esto contribuye a que dividas la iglesia. Pero lo peor, según el versículo 19, es que esto indica que estás reprobado espiritualmente, que no eres salvo. Esto indica una falta de amor hacia los hermanos. Y esa falta de amor hacia los hermanos es un indicador de falta de salvación, como dice 1 de Juan capítulo 3. Ahora observen cómo se manifestaron estas divisiones entre los corintios. 1 de Corintios 11:20. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque versículo 21, al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 22, pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis, o se puede traducir, o humillan a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿O los voy a admirar o los voy a reconocer? En esto no os alabo. Los versículos 21 y 22 nos llevan a preguntar y explicar lo que correctamente dijo Garland. ¿Por qué habían algunos cristianos que no consideraban las necesidades de otros cristianos allí en Corinto? Porque reflejaban la manera de pensar de su sociedad. Y esa manera de pensar era que la clase más rica menospreciaba a los pobres. Los que tenían dinero estaban acostumbrados a tener siervos que se quedaban de pie mientras ellos comían, y no les molestaba disfrutar en frente de otros que no tenían nada o tenían muy poco. La mayoría de los anfitriones en esa época acentuaban la desigualdad para mantener y demostrar su distancia social de otros que estaban a un nivel social más bajo que ellos. Y cuando se reunían a comer, las congregaciones cristianas incluían amos y esclavos y trascendían las barreras de su sociedad. Pero parece que algunos de los cristianos corintios querían mantener esas barreras sociales. Y lo que sucedía era que algunos de los cristianos corintios que tenían dinero no querían que sus ventajas desaparecieran cuando se reunían con creyentes de un nivel socioeconómico más bajo que ellos. De hecho, pudieron haber querido desfilar su estatus para que todos supieran que era parte de la élite. Ellos eran parte de la élite. Esto era trágico, terrible, mundano, carnal. Como lo vimos en los capítulos 1 y 2, su manera de pensar reflejaba que seguían pensando como el mundo y que no estaban pensando como Cristo crucificado, como Pablo dijo en 1 Corintios 2, con una actitud, una manera de pensar humilde, pensando en otros antes que ellos. Qué triste es esto. ¿Cuánto del mundo queda en nosotros? Somos tan parecidos a los corintios en nuestra sociedad mexicana del siglo XXI, ¿no es cierto? Es triste ver lo mismo en nuestro día entre cristianos. Personas que profesan ser cristianas y todavía piensan como los corintios. Todavía quieren mantener su distancia, entre comillas, de la gente que aparenta no tener tanto como ellos. Y esto obviamente refleja pecado de egoísmo. Y en el caso de los corintios, manifestaban este pecado de egoísmo de esta manera y también, como vimos aquí en el texto, se estaban embriagando y al hacer esto estaban menospreciando a la iglesia y estaban humillando a los hermanos necesitados. Esto es trágico. Recuerden versículo 17, esto pasaba cuando se congregaban. No solo estaban pecando al ser egoístas y embriagarse, sino que hacían todo esto, escuchen, durante la cena del Señor.
¡Qué falta de respeto al Señor! Piénsalo. Esto es inconcebible. Pero en un sentido, hacemos lo mismo cuando venimos a la cena del Señor con las mismas actitudes de pecado con las que ellos venían, con soberbia, menospreciando a otros. Entonces, aquí en 1 Corintios 11, 17 al 34, vemos esta primera de tres situaciones que nos enseña que la cena del Señor es hermosa y puede ser peligrosa. Aquí vemos el problema de la cena en los versículos 17 al 22. Y observen la segunda, versículos 23 al 26, aquí vemos la participación de la cena. La participación de la cena. Observen cómo este párrafo de los versículos 23 al 26 resplandece en medio de la oscuridad del pecado que acabamos de ver tan terrible de los Corintios en los versículos 17 al 22. Y aquí Pablo, después de haberlos reprendido, les dijo cómo debían participar de la cena del Señor. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo recibió esta instrucción directamente del Señor, como lo vemos en Gálatas 1, 10 al 12. Y aquí viene, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. ¿Cuándo fue esa noche? La noche del jueves, horas antes de que fuera entregado por Judas para ir a la cruz, en esa última semana de su vida en la tierra, antes de la cruz, la semana de la pasión. Y observen de nuevo el versículo 23. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, siguió el orden tradicional de la cena de la Pascua, el orden que tradicionalmente seguían los judíos en esa época, y observen lo que hizo al final del 23. Tomó pan, y en el 24, habiendo dado gracias, lo partió. Una pausa ahí. El hecho de que tomara el pan y lo partiera indica que era un pan del cual tomaron todos. No era una canasta con varios panes. Esto nos lleva a una observación práctica. Algunas iglesias así lo hacen. En la actualidad pasan un pan y toda la iglesia toma de ese pan. Otras, como nosotros, usamos una especie de galletas pequeñas y es probable que otras lo hagan de otra manera. No creemos que una u otra manera es la correcta. Además, recuerden que esa noche fueron 12 personas. Repartir un pan entre una docena de personas es una cosa, piénsalo, pero repartir un pan entre varias docenas de personas es otra cosa. Imagínate si te tocara tomar del pan que ya le pellizcaron 2 docenas de personas antes de ti, aun cuando lo hicieran con servilletas desechables o de tela. Y habían costumbres en esa época como esa que no creemos que son normativas para nuestra época. Esto es, el que tomaran todos de un pan. Creemos que era una costumbre de la época, realmente no pensamos que en este texto o en otros textos en el Nuevo Testamento se presente esto como algo normativo, algo obligatorio. Y encima de eso, piénsalo, la higiene es otro punto, particularmente en la época del COVID. Seguramente cuando nos volvamos a congregar y celebrar la cena del Señor, si Dios quiere, vamos a repartir la copa y el pan de una manera totalmente diferente de lo que solíamos hacerlo antes de esta contingencia sanitaria. Y probablemente lo vamos a hacer diferente para proteger la salud de todos ustedes. El otro día escuchaba de una iglesia que en otro lugar ya el gobierno les permite que se congreguen y en esta iglesia, allí en la puerta, usaron pinzas para entregar bolsitas con los elementos de la cena a cada persona. Esa es una idea. Pero observen de nuevo el versículo 24. Dice aquí, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esas dos palabras, tomad, comed, no están en los mejores manuscritos, pero esa es la implicación. Y continúa, esto es mi cuerpo. Mucha atención aquí. El hecho de que tomó el pan y dijera que era su cuerpo, obviamente no significa que les dio un pedazo de su piel
o que el pan se convirtió ahí de manera sobrenatural en su cuerpo. Esto era simbólico. Así como, escuche esto, así como el Cordero de la Pascua simbolizaba al Señor siendo sacrificado, a partir de esa noche, así también el pan, y en un momento veremos que también el vino, simbolizaban o apuntaban al Señor siendo crucificado. Y observen algo vital en el versículo 24. Él dijo aquí, esto es mi cuerpo, y vean la siguiente frase, que por vosotros es partido. Aquí hay una verdad muy importante. El partimiento del pan en esa noche simbolizó la muerte de Cristo. Aquí tenemos un eco de Isaías 53, que estudiaremos si el Señor permite dentro de unas semanas con nuestro querido Toño en el estudio de Isaías. Pero observen aquí que en esta frase del versículo 24, que por vosotros es partido, Cristo recibió el castigo que los creyentes merecemos debido a nuestro pecado. Esta frase de nuevo del versículo 24, que por vosotros es partido, muestra que Cristo recibió el castigo que los creyentes merecemos debido a nuestro pecado. En términos teológicos, esto se le llama sustitución penal. Sustitución penal. Esta es una doctrina medular del Evangelio. Sustitución quiere decir que Cristo murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Penal significa que Él fue castigado debido a nuestro pecado. Su muerte fue penal, fue por castigar, o más bien su muerte fue para que recibiera el castigo, la paga que nosotros merecemos debido a nuestro pecado. Sustitución penal. Y observen lo que tenían que hacer los corintios, versículo 24. Haced esto, dijo el Señor, en memoria de mí. Ese hacer es un imperativo en el griego, un mandato. Esto es una obligación, no solo lo fue para la iglesia corintia, sino para toda iglesia a lo largo de la historia. Haced esto, véanlo de nuevo, versículo 24, en memoria de mí. Ellos tenían que celebrar la cena del Señor para recordar al Señor. Versículo 25 continúa. Asimismo. Esto es, así como en el caso del pan del versículo 24, versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Una pausa ahí. En esa época acostumbraban tener 4 copas. Esta fue la tercera, conocida como la copa de bendición. Era una copa que contenía vino diluido con agua. Aquí también creemos que no es normativo hacerlo exactamente como ellos lo hicieron debido a la situación histórica. En la actualidad, por ejemplo, algunas iglesias usan vino tinto, otras como nosotros jugo de uva, quizás otras usan otro líquido. Unas pasan una copa para toda la iglesia y otras, como nosotros, pasamos vasitos desechables pequeños y quizás de nuevo otras tienen otra manera de celebrar la cena del Señor en este punto. Pero de nuevo, en la época del COVID, junto con otras iglesias, seguramente haremos cambios para proteger su salud. Pero observen de nuevo que el versículo 25 dice que él tomó también la copa después de haber cenado. De nuevo este era el orden tradicional que se seguía al comer la cena de la Pascua. Primero cenaban, después venía esta tercera copa, la copa de bendición. Y observen que el Señor explicó, mucha atención, lo que esa tercera copa simbolizaba a partir de esa noche. Vean de nuevo el versículo 25. Dice aquí, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí tenemos otra bomba de verdad. Esto es hermoso. Y hermanos, observen que estas verdades deben hacernos anhelar y valorar el celebrar la cena del Señor. ¿Qué significa esto en el versículo 25
de que esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre? Vamos a explicarlo. Así como los pactos eran ratificados en el Antiguo Testamento con la sangre, obviamente con la muerte de un animal, lo vemos en Génesis 8:20, Génesis 15:9, Éxodo 24:8. Así como los pactos eran ratificados con la sangre de un animal, así sería ratificado este nuevo pacto. Pero el que moriría sería Cristo. Y observen la palabra sangre en el versículo 25, la frase mi sangre apunta a una muerte violenta, así como mataban a los animales que ofrecían en sacrificio a lo largo de la época de la ley en Levítico, por ejemplo, así como mataban al Cordero de la Pascua año tras año los judíos desde alrededor del 1445 a.C., cuando en Éxodo 12 Dios estableció la Pascua para la nación de Israel, mataban al Cordero y la sangre, recuerdan, en esa primera Pascua, únicamente en esa primera Pascua, colocaron la sangre sobre el marco de las puertas para que pasara el ángel del Señor y pasara por alto en esas casas donde habían colocado la sangre del Cordero de la Pascua y no los matara. Pero de nuevo, esta frase mi sangre en el versículo 25 apunta a la muerte violenta de Cristo, no necesariamente al líquido que corría por las venas del Señor. Mi sangre, apuntando a su muerte violenta. Entonces, los pactos eran ratificados con la sangre de un animal en el Antiguo Testamento, y así será ratificado este nuevo pacto, pero el que moriría sería Cristo. Y observen de nuevo ahí en el 25, esta copa es el nuevo pacto. ¿Qué es esto del nuevo pacto? Uno de 6 pactos que encontramos a lo largo de la Biblia. Recuerden, la Biblia solo enseña de manera explícita 6 pactos. Tenemos el pacto noético, tenemos el pacto abrámico, el pacto sacerdotal, el pacto mosaico, el pacto davídico y tenemos el nuevo pacto. El nuevo pacto lo vemos en Jeremías 31, 31 al 34, entre otros pasajes. Este pacto es para Israel como el resto de los pactos. Como dice en Romanos 9, los pactos son de Israel, Efesios 2 también. Este nuevo pacto, Dios lo estableció para la nación de Israel y Dios se lo va a cumplir a la nación de Israel cuando lo salve en el futuro, aún para nosotros, después de la tribulación de 7 años, cuando regrese, como dice Apocalipsis 19 y Romanos 11, 25 al 27. Como lo vemos también en Ezequiel capítulo 36, el nuevo pacto va de la mano, o más bien, el cumplimiento del nuevo pacto va de la mano con que el Señor lleve a la nación de Israel de regreso a la tierra que les prometió. Ahora, ¿en qué consiste este nuevo pacto? Podemos resumirlo en 4 bendiciones. 4 bendiciones que vemos en Jeremías 31, 31 al 34, Ezequiel 36, 27, Jeremías 31, 31 al 34, Ezequiel 36, 27. 4 bendiciones que podemos resumir en 4 palabras para que nos sea fácil recordarlo. Número 1, naturaleza. Número 2, relación. Número 3, perdón. Número 4, espíritu. Naturaleza, relación, perdón y espíritu. Expliquémoslo brevemente. El nuevo pacto se puede resumir en 4 bendiciones. Número 1, naturaleza. Esto es, Dios les dará una nueva naturaleza a los israelitas. Les va a hacer que odien el pecado y amen la santidad. Dios les dará una nueva naturaleza. Número 2, relación. ¿Qué quiere decir? Van a tener una relación personal íntima con el Señor. Van a tener una relación personal íntima con el Señor. Entonces, naturaleza, relación, 3, perdón. Esto es, va a perdonar sus pecados de manera permanente. Va a perdonar sus pecados de manera total. Y número 4, espíritu. Tenemos entonces naturaleza, relación, perdón y espíritu. ¿Qué significa esto? Que Dios les va a dar su espíritu para que viva dentro de ellos, para que el Espíritu Santo resida, habite en ellos. Pero escuche esto. Aquí en 1 Corintios 11,
vemos que a pesar de que no somos Israel, Dios en su gracia le concede a la iglesia, al cuerpo de Cristo, participar del nuevo pacto. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí Pablo le está dirigiendo estas palabras ¿a quién? A una iglesia local, a la iglesia de Corinto, que era parte del cuerpo de Cristo, así como nosotros como iglesia local lo somos. Hermanos, esta es una bendición incomparable. Esto significa que cada vez que celebramos la Cena del Señor, recordamos estas 4 bendiciones que el Señor nos ha concedido por su gracia al salvarnos, al hacernos participantes del nuevo pacto. ¿Cuáles son esas 4 bendiciones de nuevo? Si tú eres un verdadero cristiano, Dios te ha dado una nueva naturaleza. Ahora aborreces el pecado y amas la santidad. Amas ahora al Señor, amas a la iglesia y ahora aborreces el mundo. Ese es nuevos deseos, esa es una nueva naturaleza. En segundo lugar, tienes una relación con Él. Ahora Él te ha hecho su hijo, por eso puedes llamarlo Abba Padre. Tienes una relación íntima con Él. En tercer lugar, perdón de pecados permanente. El Señor te ha perdonado todos tus pecados por la gracia únicamente en base a la persona y obra perfectas de Cristo, no por nada que tú hubieras hecho. Entonces, todo esto lo celebramos cada vez que celebramos la Cena del Señor, que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, una relación íntima con Él, perdón de pecados y encima de todo eso, que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? 1 Corintios 6 lo estudiamos. ¡Qué bendición de bendiciones! Piénsalo. No hay ninguna otra bendición aquí en la tierra que se pueda comparar a esto. Y esto es lo que recordamos cada vez que celebramos la Cena del Señor. Esto, por cierto, muestra de manera implícita que la Cena del Señor es para creyentes, para cristianos únicamente. Un incrédulo no entiende esto. Si un incrédulo participa del Señor, entraría en la categoría que veremos en un momento al final del capítulo 11 de participar de manera indigna de la mesa del Señor. Él no entiende esto. Solo un cristiano genuino lo entiende. Observen que el versículo 25 acaba igual que el versículo 24. El Señor dijo, 1 Corintios 11:25 al final, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haced esto, es un mandato. Tenemos la obligación. Dios nos ha mandado a celebrar la cena del Señor tal como lo ha explicado en este texto. Lo hacemos, observen, todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, recordando al Señor. Y observen de nuevo allá al final del 25, esa última frase, haced esto todas las veces. Esto indica que los corintios y toda iglesia local a lo largo de la historia, a partir de Hechos 2, que nació obviamente la iglesia, toda iglesia local a lo largo de la historia desde Hechos capítulo 2, debemos participar de la cena del Señor, recordando al Señor y su muerte penal sustitutiva, y que disfrutamos de las bendiciones del nuevo pacto, de nuevo, disfrutamos que el Señor nos ha dado una nueva naturaleza, una relación íntima con Él, ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado su Espíritu. Observen de nuevo que al final del 24 y 25, 2 veces el Señor dijo, haced, haced. De nuevo, este es un mandato. Y observen que por el versículo 17, ya lo dijimos, esto se debe llevar a cabo cuando la iglesia se congrega. Esta es la razón primordial por la que durante la contingencia del COVID no hemos celebrado la Cena del Señor, sino esperamos hasta que volvamos a estar congregados si el Señor quiere. Entonces, tenemos la responsabilidad mandada por el Señor de celebrar este memorial hermoso. Observen, de ahí tomamos la palabra memorial de la frase del 25 en memoria, y también lo vemos en el versículo
24, en memoria. Este es un memorial, pero es un memorial, escucha, obligatorio, como ya lo vimos, por las palabras haced 24, haced 25, un mandato. Esto nos lleva a hacer otra pregunta. ¿Con qué frecuencia debemos hacer esto? ¿Con qué frecuencia debemos celebrar la Cena del Señor? Como lo pueden ver, aquí el texto no lo dice. Aquí el Señor no le dijo a los corintios, hagan esto cada 8 días, diario, una vez al mes, háganlo de manera bimestral, no lo dice. Y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento lo dice. Y debido a esto, creemos que los pastores de cada iglesia local deben decidir con qué frecuencia la celebran. Versículo 26 concluye. Y observen, hermanos, esta es otra verdad monumental, otra verdad hermosa que describe lo preciado que es la Cena del Señor. Ya vimos que en la Cena del Señor no solo celebramos la muerte penal sustitutiva de nuestro Señor, no solo celebramos la bendición incomparable que es ser participantes del nuevo pacto, que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, una relación personal con Él, ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado su Espíritu viviendo en nosotros, sino que además de esto, la Cena del Señor, versículo 26, escucha, es una oportunidad de proclamar el Evangelio. Es una oportunidad, escucha, de evangelizar, si es que hay alguien que está en ese momento presente. Velo aquí en el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. O se puede traducir la palabra anunciáis, proclaman o predican. ¿Qué significa esto? Que cuando explicamos lo que este pasaje presenta, estamos predicando la muerte del Señor. Estamos predicando el Evangelio. Piénsalo. Si hay algún incrédulo entre nosotros cuando estamos celebrando la Cena del Señor, conforme estamos explicando este texto, conforme estamos explicando los elementos y el significado de los elementos de la Cena del Señor, cuando estamos celebrando la Cena del Señor y hay un incrédulo allí entre nosotros, ese incrédulo está oyendo el Evangelio, ese incrédulo está siendo evangelizado. Claro que, como ya lo mencionamos, le advertimos que no es para él, que no debe participar, a menos de que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo para salvación, y habiendo confesado todo pecado participe. Pero esto debe otra vez animarnos a celebrar la Cena del Señor, porque es una oportunidad tremenda para predicar el Evangelio. Y observen aquí en el versículo 26, ¿hasta cuándo celebraremos la Cena del Señor? Dice aquí al final del 26, hasta que Él venga. Otra verdad hermosa. ¿Cuándo es la próxima vez que Él va a venir? Cuando venga en el rapto, cuando venga en el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15 lo estudiaremos, si el Señor quiere, en unas semanas. 1 Tesalonicenses 4 también lo enseña. Esta última frase del 26 apunta que Él murió, como ya lo vimos en los versículos anteriores. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Él murió. Pero, si dice aquí en el 26 al final de nuevo, hasta que Él venga, obviamente esto implica que Él no quedó muerto. Él murió, resucitó, está vivo y Él va a venir, Él va a regresar. ¡Qué bendición! Hermanos, cuando celebramos la Cena del Señor, no estamos celebrando lo que hizo un hombre que murió y lo recordamos y se acabó. No es que nos reunimos como si fuera un aniversario de la muerte de un ser querido que murió y lo recordamos y recordamos su vida, pero murió y ya quedó. No, no, estamos celebrando a nuestro glorioso Señor, su muerte sustitutiva penal, todo lo que Él nos ha dado por hacernos partícipes del nuevo pacto, relación, perdón, nueva naturaleza, que el Espíritu vive en nosotros. Estamos proclamando el Evangelio y estamos haciendo esto recordando que Él no solo murió, sino que resucitó, está vivo. Y versículo 26, va a venir, va a regresar, lo hacemos hasta que Él venga. Entonces aquí en 1 Corintios
11, 17 al 34, estamos aprendiendo estas verdades gloriosas de la cena del Señor. Y piénsalo, el Señor está presente cuando nosotros estamos celebrando la cena del Señor. Claro, no lo vemos, pero lo vemos simplemente en Apocalipsis capítulo 1, cuando dice que el Señor está en medio de su iglesia. El Señor está presente cuando celebramos este memorial. Y escucha, no solo está presente cuando lo celebramos, sino aún cuando no lo celebramos. Esto es hermoso. Estamos celebrando la obra, la muerte perfecta, todo lo que logró su muerte con Él presente, porque Él está vivo, porque Él resucitó y va a regresar. De nuevo, no está claro presente físicamente, lo está espiritualmente, pero va a regresar de manera física, literal, corporal. Y esto es hermoso, esto es impresionante, ¿no es cierto? Cómo esto nos anima. A veces olvidamos todo lo que significa la cena del Señor, o quizás lo ignorábamos antes de estudiar esto, y como que decíamos, bueno, esto se ve medio ritual, ahí se ponen de pie los hermanos, himno, pasan los elementos, pan, copa, pero entender esto nos hace valorar el privilegio y la seriedad de este memorial y anhelar volverlo a celebrar en cuanto el Señor nos lo conceda, si Él quiere, cuando nos volvamos a congregar. Entonces, aquí en 1 Corintios 11, 17 al 34, estamos estudiando tres situaciones que nos enseñan que la cena del Señor es hermosa y puede ser peligrosa. Ya vimos el problema de la cena, versículos 17 al 22. En segundo lugar, la participación de la cena, en los versículos 23 al 26. Y terminemos, en tercer lugar, con la preparación para la cena, versículos 27 al 34. Y aquí vamos a ver por qué decimos que la cena puede ser peligrosa. Porque hasta aquí alguno podría decir, bueno, veo definitivamente que es hermosa, pero ¿por qué decimos que puede ser peligrosa? Aquí viene la respuesta. Observen cómo concluyó Pablo estas instrucciones. 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, o se puede traducir la palabra indignamente de manera descuidada, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo puede alguien participar de la cena del Señor indignamente o de manera descuidada? Al participar en pecado. Al participar en pecado. ¿Por qué decimos esto? Porque lo vimos allá atrás, en la manera en la que los corintios estaban participando de la cena del Señor. Recuerden que allá atrás en el versículo 21 vimos que los corintios estaban emborrachándose y siendo egoístas mientras que participaban de la cena del Señor. En resumen, estaban pecando. Y observen la palabra culpado aquí en el 27. Esto significa que es un pecado contra Cristo participar de la cena en pecado. Es un pecado contra Cristo participar de su cena en pecado. Entonces, en el versículo 27, vemos que cuando participamos de la mesa del Señor con pecado en nuestra vida, somos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es serio. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo evitamos esto? Versículo 28. Por tanto, pruébese o examínese. La idea es que examinaran su entendimiento, su actitud, su conducta, como dijo un autor. Pruébese, y es un imperativo, es un mandato, esto es obligatorio. Pruébate. Esto es un mandato que examines, que entiendes correctamente la seriedad, el significado de lo que es la cena del Señor, que examines tu actitud, tu conducta, y observa que no estés examinando la de otros. Ya veo, este hermano me parece que está en pecado. No, él no debería participar. Ella no, hombre, ella menos. No. Esto es individual, personal. ¿Por qué lo decimos? Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma, imperativo, así del pan, y beba, imperativo, de la copa. Esto significa que si estás viviendo en pecado y vienes a la cena del Señor, la solución, escucha, no es abstenerte de participar, porque dice, coma del pan, beba de la copa, sino que si vienes con pecado a la cena del Señor, la solución no es que dices, bueno, hoy no le entro.
hoy no voy a participar porque ando mal. No, 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 no. Sino que como dice el versículo 28, te examinas para asegurarte de que entiendes la seriedad de lo que estás haciendo, que no haya pecado en tu vida, y si lo hay, lo confiesas al Señor, te arrepientes, y entonces comes del pan y bebes de la copa. Razón, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto es serio. Esto significa que si participas de la cena del Señor en pecado, mereces ser juzgado por el Señor. ¿Y cómo juzga el Señor? Esto es bastante tangible. Su juicio es bastante visible. Véanlo en el versículo 30. Por lo cual, esto significa por comer y beber indignamente, versículo 29. Por lo cual, versículo 30, Pablo le dijo a los corintios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esta última frase se refiere a que estaban muertos. ¿Quién causó esta enfermedad y debilidad y muerte físicas? El Señor. Esto lo dice el versículo 32. Somos juzgados por el Señor. Lo vamos a ver en un momento. Pero observen aquí que el versículo 30 indica que Dios había juzgado a muchos en la iglesia corintia por haber participado de la mesa del Señor, como lo vimos en el versículo 21, en pecado, siendo egoístas, emborrachándose. Y Dios los juzgó al hacer que estuvieran físicamente débiles, enfermos, e incluso les quitó la vida. Hermanos, esto es serio. Esto es real. Esto es para nuestro día. Si participas de la mesa del Señor indignamente al tolerar el pecado en tu vida, al no tener una actitud de respeto hacia la mesa del Señor, Dios puede traer problemas físicos a tu vida e incluso matarte. Esto significa que si participas de la cena del Señor indignamente, podrías estar jugándote la salud o incluso la vida. Dices, me da miedo. Debe darte miedo. Esto es tener temor saludable de Dios. Esta es otra bendición de la cena del Señor. Tiene un efecto purificador porque debe llevarte a examinar tu vida para que te asegures de que no hay pecado en tu vida y si lo hay, lo identifiques y lo confieses al Señor para evitar juicio. Y eso es lo que dice Pablo a continuación. Evitamos que el Señor nos juzgue trayendo debilidad física a nuestra vida o enfermedad o hasta quitarnos la vida. Evitamos esto, versículo 31, de esta manera. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En otras palabras, los corintios dejarían de ser juzgados por Dios cuando examinaran su vida para dejar de emborracharse y ser egoístas al participar de la cena. Esto significa que evitamos que el Señor nos juzgue por participar en pecado de su mesa al examinarnos para identificar y confesar y dejar nuestro pecado antes de participar de la mesa del Señor. Versículo 32. Y vean que fue el Señor quien los juzgó. Mas siendo juzgados, somos castigados. O se puede traducir, somos disciplinados. Por el Señor, Él es el juez, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué significa esto? Que Dios estaba juzgando a los corintios para que no persistieran en su pecado y fueran condenados con el mundo. Esto implica que si ellos persistían, daban evidencia de que eran incrédulos y por lo tanto iban a terminar siendo condenados con el resto del mundo. Y observen cómo concluyó Pablo, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Obviamente esto de reunirse a comer apunta a reunirse a comer en la cena del Señor. Este no es un mandato obvio a que cuando te sientas a comer, a desayunar, comer o cenar en tu casa, tienes que esperar a los demás de tu familia o con los que vivas, porque si no pecas. No, esa podría ser una buena costumbre si es tu gusto, pero el punto aquí es que debían esperarse unos a otros cuando se reunían a participar de la cena del Señor.
la actitud detrás de esto, de esperarse unos a otros, era amor, abnegación, no egoísmo. Debían pensar en los demás en lugar de ser egoístas. Y en el versículo 34, observen, volvió a recordarles que debían venir a la cena del Señor sin su egoísmo para evitar ser juzgados. Y así concluye. Versículo 34. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no reunáis para juicio. Vean qué frase tan simple pero tan fuerte. Piénsenlo. Esto significa que si venían a participar de la cena del Señor en pecado, Dios lo juzgaría. Dios los juzgaría. Se exponían al juicio de Dios y así es contigo. Si tú vienes a participar de la cena en pecado, Dios te va a juzgar. Y de nuevo, la solución no es abstenerte de participar para mantenerte aferrado a tu pecado. No, la solución es dejar tu pecado y participar en reverencia, sin pecado, hasta donde puedes ver en tu vida, habiendo confesado todo pecado del que estás consciente, pidiendo misericordia al Señor. Incluso podríamos decir aquí en términos prácticos, como dijo David, límpiame de los que me son ocultos. Allá al final del Salmo 19, Señor, límpiame aún del pecado del que no estoy consciente, demostrando así un deseo por honrar al Señor al participar en reverencia de este memorial hermoso. Y vean cómo concluyó el versículo 34. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esta última frase indica que habían asuntos que Pablo no incluyó en Primera de Corintios, pero que él arreglaría cuando los visitara. ¿Cuáles son estas demás cosas al final del 34? No sabemos, pero lo que sí sabemos, lo tenemos que obedecer, como lo que encontramos aquí en Primera de Corintios 11, 17 al 34. Que el Señor nos dé entendimiento y fortaleza para recordar y tratar con sumo respeto este memorial hermoso, santo de la cena del Señor, para que al tener esta actitud correcta, como nos lo manda este texto, sea una bendición recordar su muerte por el castigo de nuestros pecados, al participar de este memorial con vidas limpias y también disfrutar de la bendición de celebrar el privilegio indescriptible de ser participantes del nuevo pacto y también recordar que este memorial nos motiva a la santidad porque nos motiva a examinarnos, confesar todo pecado. Y también este memorial nos recuerda el privilegio de proclamar el Evangelio cuando explicamos el significado de la cena del Señor. Todo esto nos debe motivar a anhelar participar de la cena del Señor. Y oramos y esperamos si el Señor quiere que podamos congregarnos en cuanto Él lo permita para disfrutar de este privilegio. Pero si venimos como los corintios a la cena del Señor con pecado en nuestra vida, con una actitud prácticamente arrogante, blasfema, irreverente, más vale que nos arrepintamos para no exponernos al juicio de Dios. La cena del Señor realmente es hermosa. Piénsalo. La cena del Señor es un momento en el que celebramos que el Señor Jesús murió en nuestro lugar para pagar el castigo que nosotros merecemos y también celebramos que nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha hecho sus hijos, ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado su Espíritu. Es una oportunidad para proclamar el Evangelio y es una oportunidad para examinar nuestra vida, para confesar nuestro pecado. Realmente la cena del Señor es hermosa, pero puede ser peligrosa. Oremos para terminar. Bendito Señor, qué gloriosas verdades nos animan, nos llenan de gratitud a ti. Cuánto anhelamos participar de tu mesa juntos como iglesia local. De nuevo conmemorando tu muerte de sustitución penal a nuestro favor. Gracias, Señor, por hacernos partícipes del nuevo pacto,
Gracias porque podemos disfrutar de una nueva naturaleza, esta relación como hijos íntima contigo. Gracias porque has perdonado nuestros pecados de manera total y tu Espíritu vive en nosotros. Nos das el poder mediante tu Espíritu viviendo en nosotros para vivir vidas de santidad. Gracias por la cena, que también es una oportunidad de proclamar estas verdades gloriosas del Evangelio, y también nos da la oportunidad de examinar nuestra vida para confesar nuestro pecado. Oramos, Señor, que estas verdades nos motiven a vivir vidas de santidad, incluso ahora, aunque no hemos podido celebrar tu cena, pero anhelamos hacerlo, y que lo hagamos fielmente de acuerdo con este texto hasta que tú vengas. Damos la gloria a ti, a nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Amén. En nuestro próximo estudio, el próximo domingo, si el Señor quiere, vamos a entrar a una de las secciones más importantes y controversiales en la vida de la Iglesia, la sección de los dones espirituales. Primera de Corintios 12 al 14. Nos vemos el próximo domingo si el Señor quiere.